Muy buenas tardes a mis amados hermanos del grupo ETE. Siempre muy grato este momento en estos reencuentros con ustedes. Quisiera orar unos segundos para que el Espíritu Santo de nuestro amado Dios fluya nuevamente entre nosotros y sea Él quien nos provea de sana doctrina para nuestro crecimiento espiritual. Señor, te pido por mis amados hermanos, Señor, los cuides, proveas todo lo necesario para nuestros días terrenales, Señor, nos libres de toda adversidad, por toda nuestra familia querida, nuestra familia cristiana, te pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanitos, tenemos un tema relacionado a la lección número 7 y estamos ya en el tramo final de nuestro estudio. Realmente es sumamente emocionante tomar ya esta parte que nos queda ya de nuestro manual, y por supuesto que lo hacemos con todo agrado, ¿no? Lo hemos iniciado con mucha pasión el estudio y estamos en la parte final de este estudio de ETE referido a ya esta vez en la defensa de Estemón, porque ya dejamos hace unas semanas atrás todo lo referido a Mateo, ¿no es cierto?, que es el libro principal del estudio de ETE. Ya hemos concluido con el capítulo 28 y aquí ya estamos en avanzada en el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Ya estamos en el capítulo 7. Qué bueno, hermanos. Aquí hay un material sumamente importante que sé que ustedes lo han entendido en esta semana que pasó. El tema es la defensa de Esteban. Está dividido en dos partes, ¿no es cierto? Muy bien. Pero antes de esto yo quisiera hacer un pequeño recuento de qué es lo que ocurrió realmente en las lecciones anteriores. Nosotros vimos ya que había una gran necesidad, ubiquémonos cronológicamente en lo que ocurría cuando los discípulos ya se había iniciado la persecución contra ellos, tenían las cosas en común, ¿no es cierto? Lo hemos visto ya a partir de los primeros capítulos del libro de los Hechos. Entonces, ocurrió un hecho pues que los discípulos un poco que se habían relegado a la predicación del Evangelio. Y habían razones, por supuesto, en ese momento, razones materiales que había que atender. Por ejemplo, la atención a las viudas. ¿No es cierto? Entonces, a esta labor se habían abocado los discípulos, los apóstoles del Señor. Entonces, hubo una murmuración ahí de parte de los griegos, porque según ellos no se atendía como era debido a las viudas hebreas, pero griegas, ¿no? Que, o sea, eran judías de nacionalidad, pero que habían nacido en esa parte de Galacia o de Macedonia, de los griegos. Entonces, quisiera honrar la palabra del Señor una vez más y vamos a ver qué ocurre aquí. Los discípulos deciden, se reúnen y hacen una convocatoria a todos los hermanos y deciden pues que tenían que nominarse a 7 ayudantes que vienen a ser los diáconos para que hicieran la labor de la atención a las viudas, tanto las hebreas judías como las hebreas griegas, ¿no es cierto?, las judías griegas. Entonces, para que ellos pudieran abocarse de lleno a la gran comisión. Y cosa que fue aceptada con mucha algarabía. Por supuesto, los apóstoles pidieron pues escogiesen ahí dentro de lo mejor de las personas llenas del Espíritu Santo y gentes probas. Por supuesto que todos estaban llenos del Espíritu Santo, pero habían unas que en especial habían dado pues gracias a la llenura del Espíritu Santo unos frutos maravillosos. Vemos el caso, por ejemplo, de las maravillas que ya obraba Esteban, ¿no? Hacía milagros y prodigios. Entonces, eso está registrado aquí en la Biblia. Quiero honrarla a partir precisamente del capítulo 6. Dice la elección de los 7 diáconos. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo una murmuración entre los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, que de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y entonces ahí eligieron pues a Esteban, ¿no es cierto?, a este maravilloso diácono. Eligieron también a Felipe, eligieron a Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, este prosélito de Antioquía.
Entonces 7 dignísimos diáconos, con muy buen testimonio de todos los hermanos. Y entonces a partir de ese momento se encargan ellos de la atención material a las viudas y los apóstoles se van a lo que han sido a cumplir con el mandato del Señor, a la gran comisión. Muy bien. Entonces, ya ustedes en casita leen con más detenimiento, que por razones siempre el tiempo nos es escaso aquí. Ya ustedes ven lo que ocurre más adelante, ¿no es cierto? Eh, Viene el arresto de Esteban. Había la persecución tremenda y bueno, se proponen arrestar a Esteban porque lo veían que obraba milagros y muchas cosas. Entonces notaban ellos algo especial en él. Entonces, los judíos que no habían aceptado al Señor Jesucristo como tal, como el Mesías, arremetieron inmediatamente contra él. Entonces, ocurre el arresto de Esteban, y estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba, estaba lleno del espíritu Esteban. Entonces sobornaron a unos que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahí concluye la narrativa bíblica respecto al arresto de Esteban. Porque luego viene el capítulo 7, que es la defensa y muerte de Esteban. Pero antes de continuar, hermanos, con el desarrollo de la unidad número 7, porque a eso nos abocamos, a ver qué es lo que hemos aprendido en esta semana. La unidad 7 tiene estos dos temas. Pero antes de continuar, decía, quisiera leerles también lo que nos dice Juan 2, en los versículos 19 al 22. Esto está en el capítulo de Jesús purifica el templo. Dice, referido a las acusaciones que le habían hecho, tan parecidas a las que le hicieron a Jesucristo, recuerdan ustedes. Por eso en nuestro manual de estudios hemos visto que nos piden que hagamos la lectura, que revisemos la lectura de segunda de Juan, capítulos 19 al 22. ¿Y qué dice? Y dice aquí, recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que esto viene como consecuencia de la purificación del templo. El Señor ya estaba aproximándose a los días de la Pascua, entonces hizo limpieza del templo, de los que vendían bueyes, de los que vendían palomas, de los cambistas, ¿no es cierto? Y lo sacó, digamos, de una manera abrupta, ¿no es cierto?, porque habían convertido la casa de su padre, la casa de oración, en un mercadillo, cosa que le ofendía sobremanera. Entonces, se acercaron los judíos, ¿no? ¿Qué señal nos muestras de que, y por qué haces esto? Y el Señor Jesucristo dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, dicen refiriéndose a él, destruid este templo, como un desafío, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos en contrarrespuesta, ¿no? En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, si ustedes destruyen mi cuerpo, yo lo levantaré en 3 días porque tengo poder. Pero la ceguera y la sordera de los judíos no les hacía entender estas cosas. Entonces se enardecían. Entonces, hermanos, esto viene como consecuencia justamente de este tema, lo que va a hacer Esteban ahora, ya entrando a la razón de su defensa, es que él en el fondo tiene un propósito de enrostrarles justamente a los judíos sus iniquidades, su ceguera espiritual, porque ellos se jactaban de que leían constantemente la ley de Moisés.
En las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, está relatado, hermano, la línea mesiánica. Y ellos, con sus doctores, con tan ilustrada gente, lo habían tenido ya el Mesías delante de ellos y no lo reconocieron como tal. Recordemos cómo han muerto todos los profetas, todos los que han venido en el nombre del Señor. Dilapidados, o sea, muertos a pedradas. Entonces, hermanos, en cierto modo, la defensa de Esteban, ¿no es cierto?, los va a desenmascarar. Porque ellos se creían muy seguros de la salvación, pensando que el hecho de descender solamente de la línea de Abraham ya tenían ellos ese privilegio de participar del reino del Señor. Estaban totalmente equivocados. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, comienza a ser, ¿no es cierto?, a relatar una historia que los deja pues absolutamente sorprendidos, porque la relata cronológicamente desde los tiempos de Abraham. Pero para explicar y entender nosotros el aprendizaje de esta lección que hemos terminado, tenemos que recordar así a vuelo de pájaro cómo es la historia de Abraham. Recuerdan ustedes que el Señor se manifestó, como hemos visto en este estudio, hasta en 5 ocasiones, ¿no es cierto? Lo llamó a Abraham desde la tierra de Ur de los Caldeos. Recuerdan que estaba ubicado más o menos ahí no más o menos, estaba de hecho ubicada al sur de Babilonia. Y de ahí fue llevado a las regiones de Nínive, que es la parte de Mesopotamia. Harán es el lugar. Y de Harán lo llevó a la tierra que le prometió que iban a heredar su descendencia, pero antes de que la heredaran, porque esa tierra estaba ocupada por muchas tribus guerreras ahí, ¿no es cierto? Los filisteos, muchísimas tribus ahí, cerca de 30 tribus, pero que esa tierra la tenía que conquistar la descendencia de Abraham. Entonces, ya tenemos Ur de los Caldeos, tenemos Harán, en la Nínive de esa época, después la tierra prometida, ¿no es cierto?, que estaba ocupada en ese momento por los gentiles, por extranjeros, y a propósito de la descendencia de Abraham, ¿no es cierto?, exactamente de la descendencia de Isaac y de Jacob, básicamente porque de Jacob proceden las 12 tribus, ¿no es cierto? Él es el padre de las 12 tribus, y cómo es que cómo es que llegan a Egipto. Entendamos ya, porque le hemos comentado en varias ocasiones cuál es la razón. Van a Egipto por las hambrunas, la sequía que asolaba la zona de Israel y la de Egipto también. Pero Egipto tenía la ventaja de que tenía un gran río Nilo, y el delta del Nilo pues siempre había recursos para muchísima gente. Recuerden que fue vendido José, el hijo de Jacob, ya con Raquel, y los hermanos de envidia lo vendieron, y bueno, el Señor preparó el camino para que él fuese glorificado allá, o fuese honrado como era debido en Egipto, llegando a ser la segunda persona después de Faraón. Pero es mejor que lo relatemos así para tomar conocimiento de cómo es el relato. No se refiere directamente él a hacer un análisis exclusivo, detalladísimo de lo que ocurrió, cómo fue la salida de Egipto. El Señor ya tenía preparado a Moisés allá en Egipto, ¿no es cierto?, para que su pueblo después de 400 años saliera, ¿no? Pero primero vayamos por partes. Aquí el tema es Abraham y su descendencia, ¿no es cierto? Entonces, Esteban está lleno del Espíritu Santo, está lleno de mucha sabiduría, y el propósito de él, repito, es enrostrarle a los judíos cómo andaban tan mal. Pero como le habían acotado 2 acusaciones, una referido al templo y otra referida a que él, bueno, desobedecía o incumplía o hacía apostasía, digamos, contra el mandato de la ley. Entonces, cosa que era una cuestión, una pregunta solamente amañadas, que no tenían nada de verdad, sino que lo hicieron con ese propósito, pues, de enjuiciarlo indebidamente, como lo hicieron con el Señor Jesucristo. Entonces,
hace el relato y la cronología empieza con Abraham, ¿no? Ya cuando tratamos el tema de Abraham, nosotros comprendemos aquí que el tema referido a Abraham, ¿no es cierto?, es un tema que ya nosotros lo hemos escuchado y lo hemos explicado en varias oportunidades. Abraham, la esposa es Sara, ¿no es cierto? O vayamos desde el principio, Abraham es descendiente de Taré. Taré es descendiente de Sem. De los hijos de Noé son Sem, Cam y Jafet. Descendientes de Noé. Cuando nos referimos a Noé, nos estamos refiriendo cronológicamente a 3000 años antes de Jesucristo. Pero Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De Sem, que es la línea de los semitas, de los judíos, de Sem desciende Taré. Taré es padre de Abraham, de Nacor y de Harán. De Abraham desciende Isaac, porque Abraham con Sara tuvieron de su matrimonio, de la promesa, nació Isaac. Ya hemos hablado respecto a este tema, porque Abraham ya tenía muy avanzado en años, Sara también, Sara era estéril, no le había podido dar hijos hasta ese momento, pero ya el tema ya de Agar con Ismael no lo tomaremos en cuenta esta vez, porque vamos a ocuparnos de lleno a la línea mesiánica, ¿no es cierto? De Isaac viene Jacob, y de Isaac con Rebeca, por supuesto, se casó con Rebeca, que es hija de Nacor, del hermano de Abraham. Jacob, bueno, es el padre de las 12 tribus, y el Señor ya les había anticipado que irían allá, que serían extranjeros en tierra de Egipto, ¿no es cierto? Y que permanecerían ahí por 400 años. La verdad es que fueron 75 personas allá, todos los descendientes de Jacob, cuando ya José se dio a conocer y tuvieron que vivir allá, y allá termina sus años Jacob, incluso hasta el mismo José, mueren todos los profetas allá, o sea, los patriarcas, no los profetas, los patriarcas, que así se la reconoce a toda la descendencia de Jacob. Jacob, además, recordemos que tiene el nombre de Israel que le puso el Señor. Ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel a partir de adelante. Bueno, ahí nomás. Entonces, el tema es ese, ¿no es cierto? Ya estamos hablando aquí de la descendencia o del relato de la defensa de Esteban. Lo que tratamos es de hacer un resumen ajustado por razones de tiempo. Y bien, y tenemos aquí entonces, hermanos queridos, para ser más breve, cuando hablamos de Abraham, ¿no es cierto? Todo este relato lo encontramos en un libro que ya lo hemos comentado, que es el Génesis, ¿no es cierto? El Génesis empieza con Adán, ¿no es cierto? Desde la creación, los 7 días, ¿no es cierto? Hasta que descansó el Señor ahí, en el 7º día, después de la creación. El relato que ya lo tenemos ahí al detalle básicamente en el Evangelio de Mateo, ¿no es cierto?, donde se hace esa cronología desde es más, en el Evangelio de Lucas está desde Adán, ¿no es cierto?, la cronología de la descendencia mesiánica. Pero vayamos aquí, que los relatos referidos a Abraham, a la promesa realmente, que relata Esteban, está relatada en el libro de Génesis, ¿no es cierto? Entonces, el tema ahí es los patriarcas, desde Abraham hasta José realmente, ¿no es cierto? Hasta José. Esto cronológicamente en tiempo se refiere al año 2000 antes de Cristo. Luego el tema es el siguiente que relata Esteban, ¿no es cierto? Relata el tema referido a Moisés, cuando ya el Señor escucha el clamor de su pueblo, ¿no es cierto?, que ha pasado 430 años ya, ¿no es cierto?, y prepara a Moisés ya para el éxodo. Y efectivamente, el éxodo de Egipto, ¿no es cierto?, sale ya, esos 75 descendientes de Jacob se habían convertido con el paso de los años en cerca de 3 millones y pico de personas. Unos estiman hasta 5 millones, porque la cuenta se hacía de los de edad militar para arriba, ¿no? Pero no se contaba a los ancianos, no se contaba a los miembros de la tribu de Leví, ni a los niños. ¿No es cierto? Eso lo vamos a aprender, hermano, cuando ya estemos un poco más adelantados ahí en el curso del Pentateuco.
Pero esto que estamos comentando ya de la salida de Egipto está relatado en el libro del Éxodo, ¿no es cierto? La llegada hasta el Sinaí, antes el cruce por el Mar Rojo. Entonces todos estos datos les relata Esteban de una manera muy sucinta y muy clara. Eh, la data es del año 1400 antes de Cristo. Muy bien, el otro tema que toca a ellos, que toca a Esteban para su defensa, es cuando ya los descendientes de Abraham, ¿no es cierto? Ya la última generación, la que había nacido en el desierto realmente, era la que el Señor había elegido para que ingresaran con Josué y con Caleb allí a la tierra prometida. Estaba ocupada y tenían que dar dura batalla. Ya nosotros hemos estudiado esta parte, ¿no es cierto? La hemos, en el libro 4 y 5, hemos tocado parte de esto y yo sé que ustedes lo mantienen en mente. Entonces, entran a la tierra prometida, no permitió el Señor que entrara ninguno de la generación que había salido de Egipto, ¿no es cierto? Que el Señor, por supuesto, no le hubiera costado nada, si es que ellos hubieran sido leales con Él, a su mandato, al cumplimiento de la ley que Él les había puesto, ya que escucharon sus preceptos. Miren lo que pasó, el becerro de oro, toda la historia, la desobediencia y el castigo del Señor, porque realmente aquí en Cádiz, en la ciudad de Cádiz, mucho antes de llegar al Jordán, los castigó el Señor, estuvieron 40 años vagando en el desierto, por desobediencia y por el temor a no tomar la tierra que les había mandado. Entonces Esteban hace este relato, ¿no? Llegaron, tomaron la tierra prometida, tuvieron que batallar mucho, y esta es la segunda parte, digamos, la segunda parte, porque está dividida en 7 partes esta, esta declaración que hace en su defensa Esteban, ¿no es cierto? Que se nos ha graficado aquí en nuestro libro de estudios. La primera que acabamos de definir es sobre Abraham, Génesis. La segunda etapa sobre Moisés y el éxodo de Egipto, hasta que llegaron a la tierra prometida. La tercera es que ya una vez instalados ahí, hicieron la repartición de la tierra prometida y nos aproximamos a la época de los jueces, que viene a ser un poco antes, ¿no es cierto? Porque el pueblo no había quien lo administrara, quien lo dirigiera. Ya Josué y Caleb, los líderes, habían muerto, ¿no es cierto? Habían transcurrido desde la toma más o menos 400, casi 500 años, hasta el rey Saúl, ¿no es cierto? Hasta los tiempos de Saúl, que es el anterior al rey David, ¿no es cierto? Eh, eh, es ungido entonces David como el rey de Israel. Recuerden que estuvimos un tema también en el libro 4 sobre el reino prometido, el reino ya establecido. Después viene el reino, vino la crisis después de Salomón, porque cayó en desgracia, no en desgracia, cometió errores realmente David. Finalmente el Señor lo perdonó porque él llegó, se presentó con corazón contrito, recordemos que tomó la mujer de a Betsabé, la mujer de su general, de su principal o defensor, ¿no? Y bueno, esos son lo que nos relata la Biblia. Pero bueno, no nos apartemos y sigamos. Salomón, ya con Salomón también sus errores, y bueno, el Señor conoce los corazones y les perdona, ¿no? Estos ahí están relatados en los Salmos, todos los sufrimientos, todos los escritos de Salomón, que son de gran ilustración para nosotros. Pero no perdamos de vista, estamos en la perspectiva de la defensa de Esteban. Esteban continúa relatando todos estos hechos, ya estamos cronológicamente en el año 1000 antes de Cristo. El periodo donde se entra David, que es el personaje que inicia el reinado mesiánico, ¿no es cierto? Que estudiamos el trono y el cetro y la corona, que ya viene a través de él, pues se sigue anunciando, porque la Biblia es cristocéntrica hasta el Señor Jesucristo. Pero estamos en el año 1000 antes de Jesucristo. El reino se divide, el norte, ya sabemos que fue llamado el Israel con su capital Samaria, ¿no es cierto? Y el reino del sur con Judá o Judea, su capital Jerusalén.
En el año 700 ocurre un hecho, pues el castigo del Señor, la desobediencia de los líderes, de los reyes. Entonces vienen de Mesopotamia, exactamente de Nínive, vienen pues los guerreros e invaden esa zona del norte, ¿no es cierto? Y llevan a toda la gente que estaba ahí en Israel, y especialmente en la región de Samaria, los llevan ocurre a casi toda la población hábil la llevan allá. Y bueno, ocurrió las mezclas de judíos con quienes no debían, y le falló esa parte, esa región al Señor, cosa que no ocurrió en el reino del sur después de 100 años, ya estamos al año 600, que también es castigada la región del sur, el éxodo a Babilonia. Ya para estos tiempos estamos hablando de cuando ocurre el éxodo allá, el exilio, estamos hablando de David, ¿no es cierto? 600 años antes de Cristo. Antes, en el reino dividido, ya tenemos ahí al profeta Isaías, ¿no es cierto?, como llevando los mensajes del Señor al pueblo. Y tenemos no solamente eso, ya tenemos ahí las profecías que tenemos de Isaías 700 años antes de Cristo, sobre la próxima, la llegada del Mesías. Daniel, ya en el exilio, también 600 años antes de Cristo. Y recordemos la historia de Daniel ahí, que después de 70 años, gracias a Dios, toda esta parte del reino del sur no se casó con gente foránea, y regresaron después del edicto de Ciro, regresaron a Jerusalén. Ahí viene la reconstrucción del templo, ¿no es cierto? Está Zorobabel ahí, que es uno de los últimos reyes mesiánicos ahí, hasta el año, cronológicamente Zorobabel y el retorno del exilio data del año 500 antes de Cristo. Y luego, en la etapa 7, que es la última, que es Judas Macabeo, la familia de los Macabeos, ¿no? La familia de los Macabeos, recordemos ahí, ellos se rebelaron. ¿Contra quién? Se rebelaron porque en el año 330 y tantos, 33 exactamente, fue Alejandro Magno quien llegó y conquistó esas tierras, las tierras de Palestina. Y se quedó por largo tiempo ahí, hasta el año más o menos 160, en que los macabeos se rebelan, hacen la limpieza del templo, ¿no es cierto? Porque habían hecho, pues, recuerden el del reino de Antíoco Epífanes, había quemado un cerdo ahí en el templo, una cosa horrorosa, y hasta habían entrado con estandartes, cosa que se replica o se repite ya cuando ingresa el general romano en el año 70 después de Cristo, el general Tito a Roma, y también comete otra tropelía de esa naturaleza, ¿no? A lo que los judíos llamaban la abominación desoladora, ¿no? Que ingresaron con los estandartes al mismo templo y destruyeron el templo, más aún. Esto es un recuento, hermanos, de todo lo que hace Esteban en su defensa, enrostrándoles todas estas cosas. Y bueno, la defensa de Esteban es sólida. Y cuando les enrostra y cuando le da la respuesta respecto a esas acusaciones falsas que le habían hecho, él responde con un argumento sólido. Ustedes no han reconocido cuando estas acusaciones que me hacen ahí son, obviamente nos explica aquí el manual, que son tan parecidas a las acusaciones que le hicieron a Jesús. No, cuando ya nosotros sabemos en realidad que lo del templo, pues no hay un templo, ni siquiera el templo de Jerusalén podía contener la gloria de Dios. Dios no necesita un templo, ¿no? El universo es su templo, y la tierra son los estrados de sus pies, así nos dice el Salmo. Maravillosa sabiduría, hermanos. Entonces, total, respuestas que los enardecían mucho más a los judíos.